Dios nos bendiga a todos, hermanos. Siempre expresamos, y no porque siempre lo hagamos deja de ser verdad. Siempre es un privilegio congregar en la casa de oración. Amén. Recientemente escuchaba a un pastor decir algo que quiero compartir con usted. Es algo que no va con la temática, pero que me gustaría y quiero compartir con ustedes. Y enseñando sobre predicación y enseñanza, este pastor decía de que uno de los errores más comunes que los maestros y los predicadores cometemos muchas veces es preguntar a la audiencia. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos de esto hace 4 semanas, por ejemplo? Y él dice, déjame decirte algo, dice. La audiencia no se acuerda de lo que predicaste el domingo pasado. Dice. Y dice él, esto puede ser frustrante, dice, si lo ves desde esa realidad, dice. Pero déjame decirte algo, dice, para animarte, dice. Y es que la mayoría de las virtudes cristianas, dice él, que los cristianos desarrollan, dice, las desarrollan como consecuencia de haber estado expuestas a la predicación o a la enseñanza de la palabra, dice. Son virtudes, dice, que vienen a formar parte del carácter del cristiano, que luego el cristiano las ve como normales. Y dice él, pero si le preguntas en qué momento él aprendió eso o comenzó a vivir de esa manera, él no te va a decir, no, es que hubo un día en que yo escuché a X hermano, predicó sobre tal cosa y la cita fue esto y el tema era esto, y yo aprendí sobre el perdón, por ejemplo. Y dice, lo más común, dice, es que esa virtud se desarrolla, pero el cristiano no sabe ni en qué momento fue que el Espíritu usó esa palabra para trabajar en su corazón, dice. Y eso es reconfortante, en 2 sentidos. Es reconfortante para el que predica y para el que enseña, y es reconfortante para los que comúnmente venimos y nos exponemos a la palabra. Porque el instrumento por excelencia que Dios usa para moldear nuestro carácter es la palabra. Es la palabra predicada, es la palabra enseñada que el Espíritu Santo usa, la aplica en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser y fructifica. Muchas veces no sabemos en qué fecha, ni en qué sermón, pero esa es una realidad en los cristianos. Quería compartir eso para que siempre tengamos ese anhelo, ¿no? De los que predican y enseñan, de seguirlo haciendo, y los que comúnmente estamos escuchando, seguirlo haciendo. El día de hoy, hermanos, comenzamos una nueva serie de estudios. Siempre cuando hablamos de una serie es porque van a haber varios estudios que van a estar enfocados sobre un tema principal. Y la serie titula ¿Cómo afrontar las interrupciones de la vida? ¿Okay? Y si yo tengo que hacer confesión de pecado, es una serie que para mí, que yo la necesito mucho. Y es una cuestión con la que yo he tenido problemas a lo largo de mi vida. Las interrupciones, cuando me cambian los planes, cuando me cambian de un momento a otro. Mi esposa es testigo de eso. Pero la verdad es que todos debemos aprender a manejar las interrupciones de la vida. El diccionario dice que voy a hacer lo que es una pequeña introducción de toda la serie para luego yo enfocar el resto de mi tiempo en el tema que nos toca el día de hoy. El diccionario dice que interrumpir es cortar la continuidad de algo. ¿Okay? Yo sé que generalmente cuando hablamos de una interrupción nuestra connotación es negativa, ¿no? De hecho, cuando hablamos de alguien que interrumpe, no necesariamente estamos expresando un halago. Generalmente es con una connotación negativa. Pero si nosotros nos atenemos a este concepto básico del diccionario, que es cortar la continuidad de algo, nosotros podemos entender que no necesariamente las interrupciones tuviesen que ser algo negativo.
nosotros vamos a ver a través de la serie, y yo le insto a, quizás el nombre no sea lo más llamativo, pero yo que medio le eché una ojeada prácticamente a los 6 estudios, considero que es algo muy edificativo para la iglesia. Entonces, si nosotros partimos de esta definición, cortar la continuidad de algo, nosotros podemos concluir que las interrupciones de la vida son esos sucesos que ocurren y que nos impiden continuar con nuestra vida de la forma en que la esperamos o tenemos planificada. ¿Okay? Sucesos que impiden continuar nuestra vida de la forma en que esperamos o tenemos planificada. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa un par de cuestiones que seguramente nos van a ayudar a poner más interés en la serie. Y en primer lugar, yo quiero mencionar que las interrupciones, lamentablemente, si lo queremos ver desde una connotación negativa, son una realidad. ¿Okay? Las interrupciones son una realidad. Nosotros somos conscientes de que la vida no siempre transcurre como la esperamos o como la planificamos. Y yo puedo argumentar sobre esa verdad desde 2 puntos de vista, desde la experiencia humana. ¿Quiénes no hemos al menos en una ocasión experimentado las interrupciones de la vida? Sucesos que vienen a nuestras vidas de menor o mayor gravedad, de menor o mayor extensión de tiempo, de menor o mayor aflicción, de menor o mayor preocupación, que interrumpen los planes que teníamos diseñados y concebidos en nuestra mente, y a partir de ese momento, nuestro día, nuestra semana, nuestro mes o incluso nuestra vida nunca más será igual. Entonces, desde la experiencia humana yo creo que todos, en un momento determinado, hemos experimentado las interrupciones, sucesos que interrumpen que nuestra vida continúe como la esperamos o como la tenemos planificada. Ahora, nosotros no hacemos teología, los cristianos no hacemos teología desde la experiencia humana. Nosotros hacemos teología desde la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre sucesos que vienen, que interrumpen la vida de como la esperamos y la tenemos planificada? Un ejemplo clarísimo es este suceso del rico insensato. Usted recordará ese pasaje. Yo generalmente me gusta traer pasajes conocidos porque la mayoría estamos familiarizados con ellos. En Lucas 12, 16, 20 hay un individuo que muchos conocen como el rico insensato, que en un momento determinado él tiene una cosecha mucho más de lo que él esperaba. Y él dice, ¿qué hago con esto? Y tuvo una idea brillante de los términos humanos. Él dice, voy a hacer más grandes los graneros. Voy a guardar todo ahí. Una vez que haga todo esto, textual, verso 19 de Lucas 12, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero, los pelos de Dios, ¿no? Pero, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es el tipo de interrupción, hermano, que aunque lo tenemos detrás de la oreja, como dice un pastor que yo conozco, que nadie quiere experimentar. Usted puede ver cómo la mentalidad viene para muchos años. Y llega la interrupción, en este caso, Dios hablándole, hoy vienen por tu alma. En segundo lugar, nosotros podemos ver que Santiago nos dice, capítulo 4, verso 13 y 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Y dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, cuando no sabéis qué será de mañana.
Y Él nos da una instrucción, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, en primer lugar, que las interrupciones son una realidad. Desde la experiencia humana, porque lo hemos experimentado todo y lo seguiremos experimentando. Y en segundo lugar, podemos ver que desde el testimonio de las Escrituras, las interrupciones también. Es decir, la Escritura testifica que serán una realidad en nuestra vida. En segundo lugar, para de alguna manera acrecentar nuestro interés sobre la serie, yo quiero mencionar que las interrupciones se presentan de muchas formas. Yo ya medio hice alusión a esto. Y con diferentes consecuencias. Algunas interrupciones son obras activas de Dios, como la que vamos a ver hoy. Es decir, Dios activamente interrumpiendo nuestras vidas. Suena feo, ¿no? Porque pareciera que Dios es alguien que está interrumpiendo, pero ya hemos dicho que interrumpir simplemente es cortar la continuidad de algo. Hay ocasiones en las que nosotros tenemos la vida planificada, la esperamos de una manera y Dios interviene y da un cambio radical en nuestras vidas, como ha sucedido o como sucede con los cristianos genuinos, cuando Dios produce el nuevo nacimiento en sus corazones. En la mayoría de los casos, en muchos de los casos, no están pensando en convertirse al cristianismo y Dios viene y toca su vida y no pueden resistir a ese llamado y hay un cambio ahí. En otras ocasiones las interrupciones son muy duras de sobrellevar, llámese una enfermedad, llámese un accidente, etcétera, etcétera. Algunas interrupciones para nuestra vida son consecuencia de nuestras acciones. Nosotros vamos a ver eso en uno de los estudios. Otras interrupciones son consecuencias de acciones de otras personas que incluso en ocasiones tienen buenas intenciones, pero igual nos interrumpen. Algunas interrupciones pueden, como ya he mencionado, alterarte el día. Otras pueden alterarnos el resto de la vida. Yo tengo un hermano que sufre un tipo de diabetes desde los 12 años. Y claro, para un niño de 12 años, aceptar la realidad de tenerse que estar pinchando insulina prácticamente todos los días no es algo fácil de aceptar, es totalmente diferente al resto de los niños. Entonces, generalmente, en ese tipo de situaciones, y en muchas otras situaciones, obviamente, lo llevan a hablar con un psicólogo. Y el psicólogo, solo para poner un ejemplo, ¿no?, de interrupciones de nuestras vidas que marcan para el resto de la vida, y de una manera jocosa, manera de quitar un poco la atención del ambiente, el especialista en psicología le dice: ¿sabes qué? Te felicito, le dice, te acabas de casar, le dice. Te casaste con la diabetes para el resto de tu vida, le dice. Entonces, quizás es duro de digerir la forma en que ellos manejan estas cuestiones, pero es una manera de quitar tensión. Pero, a donde voy es, una vez que el diagnóstico está, para el resto de la vida. Como he mencionado, hay algunas que a lo mejor es para un día, para otra semana, para una semana, para un mes, etc. Algunas interrupciones pueden tomarte el tiempo, otras pueden tomar tus recursos y otras pueden tomarte tiempo y recursos. Es decir, las interrupciones se presentan de muchas formas. Algunas ni nos las imaginamos. De lo que sí podemos estar seguros es que la vida no siempre será como la esperamos o planificamos, sino que más temprano que tarde las interrupciones llegarán y es una realidad que no podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer, y esta es la clave del estudio, lo que sí podemos hacer es aprender a afrontarlas de una manera bíblica. De eso se trata el estudio. No podemos cambiar la realidad, no podemos cambiar la realidad de que las interrupciones van a venir. No podemos cambiar la realidad de que las interrupciones se presentarán de diferentes maneras. Lo que sí podemos cambiar es aprender a afrontarlas de una manera bíblica. Pequeña descripción de lo que estaremos viendo. Durante las próximas 6 secciones vamos a conocer a Abraham. El día de hoy vamos a conocer sobre Abraham,
José, Moisés, y otros que nos muestran cómo manejar estos obstáculos en el camino de la vida. Resulta, dice el escritor, que las interrupciones, con toda y su mala fama, pueden ser mensajes enviados por Dios para mostrarnos algo que de otra manera no veríamos. Las interrupciones pueden ser zonas de construcción diseñadas por Dios para desarrollar nuestro carácter. Todo depende de nuestra respuesta. Al ver la invitación de Dios en la interrupción, Él puede convertirla en una rampa de acceso a nuevas oportunidades, a una fe más profunda y a una mayor intimidad con Él. Las interrupciones ocurren, pero cómo reaccionamos cuando ocurren es lo que determinará el éxito o el fracaso cuando venga. En este estudio analizaremos diferentes tipos de interrupciones con el objetivo de desarrollar una actitud centrada en Cristo cuando se presenten. Okay, para resumir rápidamente por lo que se han estado agregando en los últimos minutos. Estamos comenzando una nueva serie de estudios. La serie de estudios se llama ¿Cómo afrontar las interrupciones de la vida? Brevemente, yo he dicho que las interrupciones son una realidad y que podemos argumentar eso desde la experiencia humana, es decir, todos las hemos experimentado, y podemos argumentar eso desde el testimonio de la Escritura. Las Escrituras testifican de que las interrupciones de la vida van a venir. Interrupciones de la vida, hemos dicho que son esos sucesos que impiden que nuestra vida transcurra como la esperábamos o como la tenemos planificada. ¿Okay? La idea del estudio es que nosotros podamos aprender, recordar, por si ya lo hemos aprendido antes, cómo enfrentarnos a esos momentos desde una perspectiva bíblica y de una perspectiva cristocéntrica. Dicho esto, yo quiero que tengamos rápidamente, por los que no sabían, estamos en la cita bíblica de Hebreos capítulo 11, la epístola a los Hebreos capítulo 11, del 8 al 19. El día de hoy, como ya he mencionado, vamos a enfocarlo en este tipo de interrupción, cuando Dios interrumpe tu vida. Antes de proceder, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de aportación, algún comentario de una manera general sobre las interrupciones, antes de entrar directamente al tema. Estamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Puede levantar la mano y dejarnos saber. Esto es un estudio, no es una prédica. Cuando Dios interrumpe tu vida, ese es el título de la sesión del día de hoy. Y la idea central es que cuando Dios interrumpe nuestros planes, podemos confiar en Él. Esa es la idea central. Ok. Dice el escritor, la Biblia contiene historias cuyos resultados se vieron dramáticamente alterados por un giro providencial de los acontecimientos o por el llamado de Dios. Uno de esos acontecimientos es el llamado de Dios a Abraham. Yo no sé si usted ha hecho el ejercicio, ¿no? ¿Te imaginas el día en que Abraham es llamado por Dios? Dice el escritor, comenzó su día con rutinas diarias que seguían su curso de repente. Y Dios lo interrumpió. La forma en que Abraham respondió pondría en marcha una serie de resultados que fueron más grandes de lo que jamás él pudo haber imaginado. Vamos al verso 8, de Hebreos 11, verso 8. Vamos a leer un par de versículos. Yo voy a pedir al hermano Jamí, si tiene ahí, que lo lea en la mayor voz alta que tenga para que todos podamos escuchar y como que haya desayunado. Ay, no me dieron. ¿No te han desayuno ahí? ¿Del 8 al cuánto? Vamos hasta el 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Amén. No es mi intención, hermanos, el día de hoy hacer una exposición exhaustiva sobre lo que es confiar en Dios. En esencia, lo que estaremos haciendo es ver muestras de la vida de Abraham que nos ejemplifican cómo él respondió a Dios o cómo se manifestó su confianza en Dios, para luego hacer un paralelo, que ya lo va a tener un poco más adelante, sobre de qué manera el ejemplo de Abraham es un ejemplo práctico para nosotros el día de hoy. Según los estándares terrenales, hermanos, Abraham lo tenía hecho. Voy y le explico. Génesis 12:1 dice que Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Verso 2 de Génesis 12. Y no tiene que buscar, solo presta atención para que no nos perdamos. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3 versículos más adelante, dice el texto: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, a todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es mi punto ahora mismo? Mi punto ahora mismo es que Abraham creó a Dios, le creyó a Dios, no porque no tenía otras opciones. ¿Usted ve? Ese tipo de gente que espera estar hasta lo peor. Yo no estoy diciendo de que Dios no puede recibir a alguien que lo deja a él como última opción. De hecho, nosotros vemos testimonios en la Escritura. A ver quién se acuerda de la mujer esta. Había gastado todos sus bienes en los medios. Cuando ya no tenía nada, vino ante Jesús. ¿Perdón? Amén. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis 13:2, el texto nos dice, cuando todavía no ha salido, el texto textual dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En Génesis 14:4 se menciona de que Abraham en un momento determinado reunió una fuerza militar de por lo menos 318 hombres. Nosotros podemos concluir que por lo menos tenía 318 sirvientes. Antes de salir. ¿A dónde vivía Abraham? Ur de los Caldeos. ¿Qué tipo de ciudad era en esos tiempos? Lo que ahora es Irak. Pero era una ciudad que en ese tiempo era sofisticada, era rica, religiosa y segura. Abraham estaba felizmente casado y a sus 70 años estaba cómodo. Y mira el verso 8, ¿cómo lo dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No había GPS. Pero más allá de que no había GPS, es que no tenía claro. Es que Dios le dice, la tierra que yo te mostraré. O sea, ¿a dónde quiero que hagamos clic? Es que Abraham confió, aun y cuando confiar en Dios le implicaba salir de una zona cómoda. Es fácil salir de un lugar donde no tienes nada. Y cuando cualquier cosa que venga será mejor de donde estás. En el caso de Abraham no tenía certeza, si lo vemos de un punto de vista humano.
porque era rico en oro y plata, tenía bienes, tenía sirvientes, Y felizmente casado. felizmente casado. Quizás eso sería lo más cuestionable, pastor. Y felizmente casado. Ahora, mira lo que le ofrece Dios. Salir sin saber a dónde iba, León 11:8. Habitar como extranjero, es decir, salir de la ciudad más sofisticada de Mesopotamia en ese tiempo a vivir como extranjero. Probablemente tenía una casa tal, pero ahora tenía que morar en tiendas. Pregunta, ¿qué haríamos nosotros en tal caso? ¿Por qué yo? Y también que está. Ahora que empiezo a disfrutar la vida, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Obedeció. Obedeció. ¿Por qué Abraham, a la luz del texto que hemos leído, qué le permitió, qué capacitó a Abraham para tomar esa decisión? La fe, confiar en Dios. El texto dice, por la fe, Abraham pudo hacer todo esto. Ok. Yo he dicho que no voy a hacer una exposición exhaustiva de lo que es confiar en Dios, pero quiero mencionar 3 cosas que son importantes y que se desprenden de estos versículos. Lo primero es que nuestra fe o nuestra confianza en Dios debe descansar en la palabra de Dios. Descansar en la palabra de Dios. Sus promesas y sus mandamientos. Nosotros podemos tener certeza, convicción, certidumbre que X o Y cosa se va a llevar a cabo si Dios lo ha prometido. Si Dios lo ha prometido. Si tú lo puedes ver claramente en el verso 8. ¿En qué momento salió Abraham? Cuando un día que se levantó y tuvo un momento de lucidez y dijo, mira, ese desierto sería bueno caminar por ahí. No. Siendo llamado. Cuando Dios lo llamó. ¿Ok? ¿Y por qué es bueno siempre aclarar esto, hermanos? Es porque nosotros muchas veces tenemos deseos, peticiones especiales, por las cuales podemos obviamente orar, pero que en muchas ocasiones no están dentro del marco de la voluntad de Dios llevarlas a cabo. Y la respuesta muchas veces, lastimosamente, de muchos cristianos es encontrar una especie de resentimiento contra Dios, porque su petición no fue respondida. Y colateralmente eso lleva a una conclusión, ¿sabes qué? No puedo confiar en Dios. No hemos visto de jóvenes que tienen un resentimiento con Dios porque pidieron por la sanidad de un padre, de una madre, y Dios no contestó positivamente, porque ahí hay una clave también, Dios a los cristianos siempre les contesta. Lo que pasa es que a veces le dice sí, y en ocasiones nos dice no. Y en ocasiones nos dice todavía no es el tiempo, sí, pero más adelante. Usted ve, porque siempre a veces nosotros decimos, no, Dios no contestó. No, si es cristiano, Dios contestó. A veces lo que no tenemos es la habilidad para discernir la respuesta de Dios. Dios contesta, al cristiano Dios siempre le contesta, de 3 maneras. Sí, no, todavía no es el tiempo. Y tenemos que tener la madurez para aceptar ese tipo de respuestas de Dios. No siempre cuando Dios, es decir, la idea que muchas veces tenemos es que siempre que Dios nos da todo lo que queremos es que Dios contestó. Y que cuando Dios no nos lo da es que no nos contestó. No, muchas veces la respuesta de Dios es un no. Si nosotros, los padres, con todos nuestros defectos, con nuestra mentalidad muchas veces errada, con nuestra naturaleza caída, podemos a veces discernir cuando algo no es conveniente para nuestros hijos, aun cuando lo quieren. Imagínate Dios que conoce todas las cosas. Entonces, muchas veces Dios nos va a decir que no. Ahora, lo que Dios ha prometido,
Y lo que Dios manda, Dios lo va a cumplir. ¿Ok? En segundo lugar, hermanos, yo quiero mencionar que nuestra confianza en Dios tiene que descansar en que Dios va a llevar a cabo lo que ha prometido, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Míralo como lo dice en el verso 11 al final, hablando de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Era fiel quien lo había prometido. Entonces nosotros tenemos que tener en mente eso. Y para de alguna manera cerrar esto rápidamente. En ocasiones tenemos peticiones, especialmente sobre sanidades, sobre provisión económica, diferentes aspectos. ¿Okay? Pero que son cosas que Dios no nos ha prometido específicamente. En su bondad, en su misericordia, y si eso ayuda a sus planes, Él nos lo da. Lo que sí tenemos certeza y que podemos tener totalmente confianza que se va a llevar a cabo es lo que Dios nos ha prometido. Lo que Dios nos ha prometido. Entonces, de la misma manera, aquí va el paralelismo que les he mencionado, de la misma manera en que Abraham fue llamado, nosotros hemos sido llamados. Primariamente hemos sido llamados para salvación, y en segundo lugar hemos sido llamados a vivir un estilo de vida diferente al resto de personas que no son cristianos. Que no son cristianos. Este estilo de vida se caracteriza por el servicio a Dios y por extensión a los demás. Y también se caracteriza por la conformación de nuestro carácter a imagen y semejanza de Jesucristo, lo cual generalmente es contrario a las corrientes de pensamiento de este mundo y muy poco populares en la sociedad. Ahora, pregunta, ¿cómo el cristiano es capaz de vivir de acuerdo a ese llamado en un mundo cuyos pensamientos e ideas generalmente son contrarias a la doctrina y a la enseñanza cristiana? Nosotros vamos a ver en la Escritura constantemente: no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura también es textual y dice que gobierna este mundo, y ahora trato de explicar un poco más esto, es Satanás, el diablo. Generalmente las corrientes de pensamiento, las ideologías que surgen del mundo, que surgen de personas que no son cristianas, que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo, que no tienen una cosmovisión bíblica, generalmente es contrario a lo establecido por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos en un mundo, que es contrario a lo que nosotros entendemos como verdadero? La única manera es confiando completamente en Dios. Dicho esto, yo quiero que veamos tres características en Abraham que le permitieron vivir de acuerdo con el llamado de Dios. Lo que yo voy a hacer en el tiempo que me resta es ver brevemente tres características de la forma de vida de Abraham y que son posibles únicamente confiando en Dios. ¿Algún comentario hasta acá o continuamos? Estamos. La primera característica que yo quiero que veamos en Abraham es que mantuvo una mentalidad de peregrino y extranjero. Como dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Conforme a la fe murieron, dice el verso 13, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Ahora, dice sí o no la Escritura de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. Efectivamente, como el pastor dice, estamos de paso. Si bien nos va, que yo no sé si necesariamente es llamarlo bien a vivir muchos años, ¿no? Yo siempre he tenido un problema con esto de llegar a un momento donde depende de todo el mundo, ¿no? Pero si bien nos va, ¿cuántos años pudiéramos vivir? Pastor, ¿cuánto le apunta a usted? Para mí, Ajá. yo estoy pinchando para 100 años. Pase. Y que la hermana Elsa me cuide. Imagina, si bien nos va, mucho más de 100 años no van a hacer muchos casos de los que estamos aquí. 80. 5 más. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que la eternidad son muchos más años que eso. Y ahí es donde nosotros estamos llamados a vivir, en la eternidad. Entonces, peregrino y extranjero, dice el escritor, describe a alguien que vive temporalmente en una tierra que no le pertenece. Y a mí me llamaba la atención cuando leía sobre esto, porque es interesante. Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿sí o no? Que es como un título que se le ha dado. Pero es que dice el texto que él no recibió lo que se le había prometido. Pero no por eso dejó de saludarlo y de observarlo de lejos. En cambio, dice el escritor, vivió como si la tierra le perteneciera a otro. La narración de Génesis detalla cómo Abraham, así como su hijo Isaac y su nieto Jacob, ambos coherederos de la misma promesa, vivieron en tiendas como nómadas. Mira este dato que es importante. No importante, quizás la forma de decirlo es llamativo. Abraham no fue dueño de ninguna parte de la tierra hasta la muerte de su esposa Sara cuando compró un terreno para enterrarla. Y así que chiste, ¿no? Haber dicho Sara en el maya. Es decir, hasta que Sara muere, él compró un terreno que es un terreno propio para enterrar a su esposa. La Biblia, hermanos, establece que el cristiano está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Y vivir acorde a esa realidad solo es posible confiando en Dios. Jesús lo decía de esta manera en Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció, a los cristianos, sí, a nosotros, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús, orando al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por si no quedó claro en el versículo anterior, en el 16, Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en a donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por un lado, hermanos, mantener una perspectiva de peregrino extranjero en este mundo que nos es atractivo, es posible únicamente confiando plenamente en Dios. Y por otro lado, una evidencia de que alguien confía plenamente en Dios es que vive como peregrino, como extranjero. Pastor Miguel Núñez mencionó en alguna ocasión algo con lo cual yo estoy de acuerdo, por eso lo menciono, y él dice, es mi convicción, dice él, que la mayoría de los problemas para vivir la vida cristiana surgen del hecho que Dios nos ha dado una vida eterna que pertenece a un reino diferente, pero seguimos viviendo con la mirada puesta en este mundo. Entonces ahí es donde surge la confrontación. En segundo lugar, hermanos, Abraham mantuvo una mentalidad que le permitía anticipar el cielo. ¿Usted ve? Él vive como un peregrino acá, pero él está pensando en anticipando el cielo. Dice el verso 14. El verso 13 termina diciendo que estas personas confesaban, de su boca salía, que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El verso 14 dice,
Porque los que esto dicen, es decir, los que dicen que son peregrinos y extranjeros en esta tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros leemos esos versículos de Hebreo hablando de Abraham, historia narrada en Génesis 12. Y nosotros podemos ver el paralelismo entre la fe de ellos y la fe que nos ha sido dada a nosotros los cristianos. Dice el escritor, el lugar que Abraham y Jacob anhelaban no estaba en este mundo. A diferencia de la tierra de Canaán que Dios les había prometido que era una residencia temporal, este lugar mejor era una patria celestial donde vivirían para siempre en la presencia de Dios. Así como los patriarcas resistieron mientras esperaban ese lugar celestial, los destinatarios de la carta o epístola a los hebreos también debían soportar persecución por su fe en Cristo. Nosotros no podemos olvidar, hermanos, el propósito de la epístola a los hebreos. El capítulo 10 de los hebreos está impregnado y salpicado de versículos que les llaman a ellos a resistir. No menguen en su fe, continúen. Y en el capítulo 11, nosotros vemos una lista que uno puede ver la belleza de la palabra de Dios. Como el escritor, Pablo, que no sabemos si es Pablo, en el capítulo 10 está instando, continúen, no se aparten porque los estaban persiguiendo. Ellos estaban tentados a volver al judaísmo. Y él dice, sigan, continúen. El capítulo 11 lo dedica para poner ejemplo de personas que vivieron confiando en Dios. Y ya en el capítulo 12 él dice, teniendo esta gran nube de ejemplo, Abraham uno de ellos, prosigamos nosotros. Esta gente lo hizo como confiando en Dios, teniendo fe en Dios, teniendo certeza y convicción que las cosas que Dios le había prometido iban efectivamente a realizarse. Nosotros, le dice a los hebreos, continuamos. Y es el llamado para cada uno de nosotros los cristianos ahora, en nuestros tiempos. Confiar en Dios le permitió a Abraham vivir con la certidumbre de que esa ciudad celestial era una realidad, y eso lo facultó para seguir firme esperando en la promesa de Dios. Lo que faculta al cristiano, hermanos, para perseverar ante las dificultades a causa del Evangelio es creer genuinamente que estamos en este mundo de pasada por poco tiempo, que nuestra eternidad será en lugar mucho mejor que este mundo hostil a la fe cristiana. Y Pablo lo expresaba de esta manera: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué hacía que el apóstol Pablo pudiera ir a la cárcel, pudiera ir a las pedradas, pudiera ir al azote, incluso prácticamente hasta la muerte? Esa certidumbre que él tenía, que eso era nada comparado con lo que Dios le había prometido. Pero para vivir de esa manera hay que confiar plenamente en Dios. En tercer lugar, hermanos, ya para ir concluyendo, Abraham mantuvo una mentalidad de confianza en el plan de Dios cuando su fe fue puesta a prueba. Dice el verso 17 de Hebreos 11: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Evidentemente, lo que quiere decir el unigénito acá es que era lo más precioso, porque Abraham tenía otro hijo. Verso 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Y mira la mentalidad de Abraham, pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo he dicho que las interrupciones de la vida van a venir. Y yo puedo agregar a eso que la prueba a nuestra fe van a venir. Las pruebas, hermanos, es un beneficio exclusivo para nosotros los cristianos. Déjame te explico. Pregunta, ¿qué beneficio saca Dios cuando un cristiano pasa en la prueba? Alguien pudiera decir, no, de esa manera Dios sabe lo genuino de la fe del hermano o de la hermana, pero la verdad es que Dios no necesita. ¿Recuerda ese atributo de la omnisciencia de Dios? Dios no necesita que usted y yo pasemos una prueba y demostremos que la pasamos o que la fallamos para saber el carácter y la genuinidad de nuestra fe. Él lo sabe de antemano. ¿Quién es el que necesitamos saber qué tipo de fe tenemos? Nosotros. Nosotros. El capítulo de primera de Pedro es cuando Pedro le dice a los hermanos que la fe tiene que ser probada. De la misma manera que el oro, aunque parece de Pedro, es probada, la fe del cristiano va a ser probada. ¿Cómo los maestros saben si un alumno maneja la materia que está impartiendo? Por el examen, ¿no? Por la prueba. ¿Cómo el alumno sabe que tanto maneja esa materia? Cuando recibe el resultado. La diferencia acá es que Dios tiene mucho más conocimiento que el maestro y por lo tanto Él no necesita del examen para saber la genuinidad de nuestra fe. Pero nosotros sí necesitamos que Dios nos muestre. Cuando Dios nos prueba, hay dos posibles opciones. O pasamos la prueba o fallamos la prueba. Y en los dos casos es beneficioso para nosotros. Si pasamos la prueba, gratitud a Dios porque nos hizo pasar esa prueba. Si fallamos la prueba, ahora tenemos un resultado y nos presentamos ante Dios. Mira, no pasé esta prueba, perdóname y ayúdame. En última instancia, seremos nosotros los únicos beneficiados. ¿Un comentario? Nomás para ponerle un ejemplo bíblico a lo que tú estás diciendo. El ejemplo de Pedro, ¿no? Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro estaba seguro que no lo iba a negar, pero Jesús sabía que lo iba a negar. Entonces Jesús le dice, antes que el gallo cante, me vas a haber negado. Y luego le dice Jesús, ¿no? Pero tú una vez vuelto, ve. O sea, Dios sabe que Pedro le va a fallar, pero también sabe que va a volver. Entonces, solo para como ponerle un ejemplo. Es un ejemplo sumamente, brillantemente claro. Jesús sabía. De hecho, Jesús dice, esto va a pasar. Y como efectivamente pasó. Entonces, hermanos, no veamos nosotros las interrupciones y las pruebas que vienen en nuestras vidas como algo que vienen para robarnos la paz, sino veámoslos como oportunidades para forjar, que Dios usa para forjar nuestro carácter. A manera de conclusión, Abraham seguramente tenía planes y proyectos de vida, como los tenemos todos. Pero hubo un momento en que estos planes y proyectos de vida fueron interrumpidos por el llamado de Dios. De la misma manera que pasa con todos los cristianos genuinos y verdaderos. Y a mí siempre me gusta hacer esta aclaración, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos en que todo el mundo que congrega en una congregación es cristiano y a veces evidentemente hay características que no aplican para personas que congregan y que no son cristianos. Entonces por eso yo hago siempre esa aclaración. Entonces, de la misma manera en que Abraham fue interrumpido, de la misma manera, todos los cristianos verdaderos y genuinos fueron interrumpidos por Dios en un momento determinado. Abraham respondió confiando completamente en Dios. Eso le permitió vivir de una manera diferente a los demás. Gracias a su confianza en Dios, pudo vivir como peregrino, pudo vivir anticipando el cielo y pudo vivir confiando en los planes de Dios, aunque muchas veces no los entendió. Probablemente muchas de las cosas que nosotros ahora entendemos, Abraham no las entendió.
Los cristianos hemos sido interrumpidos por el Evangelio de Dios que nos permitió, que no permitió que nuestras vidas fluyeran de la misma manera que pensábamos o teníamos planeado. Hemos sido llamados a un estilo de vida gobernado por leyes celestiales y eternas, pero vivimos en un plano terrenal y temporal. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a esas leyes celestiales y eternas en un mundo terrenal y temporal? Confiando plenamente en la palabra de Dios. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en gloria.